No tengas miedo a decir que no. En la vida es muy común que la mayoría de las personas en algún momento nos dé miedo decir que no a peticiones que nos hacen las demás personas, y esto principalmente porque nos han enseñado que siempre tenemos que ayudar a los demás, que siempre debemos de obedecer. Y esto también viene de la familia, porque como desde pequeños nos han dicho tienes que hacer caso a tus mayores, tienes que obedecer a tus mayores, a las personas que están en una jerarquía mayor a la tuya. Cuando nosotros estamos en la familia, estamos pequeños y tenemos una relación con nuestros papás, de alguna u otra manera el que nos hayan enseñado a que debemos de obedecer a los mayores es: te hago una solicitud, te hago una petición, doy una orden y tienes que decir que sí. Y eso, poco a poco, en el día a día, se va transformando en que cuando somos adultos, de repente nos cueste decir que no. Porque podemos tener miedo a diferentes reacciones que haya, por ejemplo, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a que si tú me pides algo y yo no te lo cumplo, yo no te acepto esa petición que me estás haciendo, tú te vayas a sentir mal. Es uno de los principales miedos. O dos, también que tú te vayas a enojar conmigo. Y por la historia de vida de cada uno que ha tenido, puede que te resulte más fácil decir que no o más fácil decir que no. Depende mucho de tu historia de vida, de las heridas que tengas. Una persona que tiene mucha herida de su abandono, herida del rechazo, indudablemente le va a costar mucho decir que no. Y le va a costar mucho porque no quiere que las personas se alejen, no quiere sentirse apartado, porque en el momento que tú dices que no y la persona ya te pone una mala cara, te va a generar un malestar de híjoles, ¿y ahora qué va a pasar? Ya hice algo malo y eso va a repercutir mucho en nuestra relación, cualquier tipo de relación. Entonces es importante que para aprender a decir que no, aprendamos de que no es nuestra obligación 100% la otra persona, no es nuestra responsabilidad que la otra persona esté bien, y tampoco es nuestra responsabilidad ser los salvadores de todos. En el video pasado, si te acuerdas, con la parte de los superhéroes, las personas que salvan a los demás, las personas que tienen siempre que estar complaciendo al otro, lo mismo pasa con el decir que no. No podemos decir que no también porque queremos complacer a los demás. Pero una persona que, por ejemplo, no tiene este problema de abandono, de rechazo, tiene la posibilidad de decir que no sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de preocupación, simplemente lo hace. Y es algo que todos deberíamos de aprender en algún momento. Y me gustaría que viéramos y desengranáramos un poquito qué es el decir que no. El decir que no significa que estás diciendo que no por algún motivo, por alguna razón. Pero hay que ver desde dónde estás diciendo que no. Lo haces desde la conciencia, lo haces porque la otra persona te cae mal, lo haces porque eso que te están pidiendo no entra con tus ideales, lo haces porque eso que te han solicitado sale de tus manos. Pero también es importante que incluso si dices que no porque no te place, porque no quieres, porque no estás en condiciones, estás siendo congruente contigo mismo. ¿Qué pasa cuando dices que sí a lo que te están pidiendo y a pesar de que tal vez no están tus posibilidades, tal vez no puedes resolver esa situación o apoyar, o simplemente te va a afectar de alguna manera el decir que sí, o sea, que tú estés diciendo que sí y no hayas podido decir que no? Te va a afectar en tu vida cotidiana, en tus actividades, en un día. Si te afecta y aún así dijiste que sí,
significa que estás anteponiendo las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y cuando tú haces esto continuamente, inconscientemente vas diciéndole a tu mente, a tu cuerpo, el otro es más importante que yo. Como el otro es más importante que yo, el valor que tienes como persona es mínimo, porque el valor de los demás está por encima del tuyo. Eso es inconscientemente lo que le estamos diciendo a nuestra mente, a nuestro cuerpo, y es algo que debemos de tener en cuenta, porque si seguimos con estos patrones de que vamos diciendo que sí a todo, entonces tampoco estamos dando nuestro poder de decisión, nuestro poder de incluso anteponer tus necesidades antes que la de los demás. Y es importante que tú tengas esta visión clara de que no porque tú vayas a decir que sí, significa que te la vas a pasar muy bien, que vas a poder ayudar, resolver, complacer al otro y a ti no te pasa nada. No, sino que sí te pasa si es que en algún momento llegas a tener alguna dificultad con esta parte que estás diciendo que sí. Y entonces, ¿por qué no somos capaces también de decir que no? Porque podemos llegar a sentir culpa de que no estamos ayudando a la otra persona, de que no estamos resolviéndole. Pero si nosotros nos quedamos en esta culpa, también la forma en cómo lo hacemos no es la adecuada. No es la adecuada el ayudar desde la culpa o cuando sientes culpa, porque lo haces de mala manera, te pesa, ya no tienes un motivante propio para poder hacerlo, y a la larga el estar complaciendo a los demás siempre te va a ir desgastando internamente. Y energéticamente también te va a llevar a un desequilibrio, a que tengas tú problemas con tu ser, con tu interior. Entonces es muy importante que tú siempre tengas la conciencia de que voy a decir que sí ante alguna petición, lo voy a hacer desde la conciencia. No tengo la posibilidad, no me place, no tengo ganas, me va a perjudicar el que yo diga que sí, entonces di que no. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a decir que no? Uno es dejar de sentir culpa por decir que no. Dos, quitarte el miedo a este rechazo, a este abandono que puedes llegar a experimentar. Si la persona se enoja porque dijiste que no, es su problema, pero siempre debes estar consciente de que es lo mejor para ti. Cada vez que te pidan algo que está fuera de tus posibilidades, tienes que decir no. Y esto, fíjate que también se relaciona mucho con tu energía masculina, porque decir que no es marcar un límite, pero no marcar un límite con los demás, es marcar un límite contigo mismo, porque tienes que marcar tu límite para decir que no. Esa necesidad de querer salvar a las demás personas, a pesar de que si las salvas, les ayudas, tú vas a quedar peor, ¿no? O te va a afectar. Entonces, quitarte esa necesidad también de querer salvar a los demás, porque solamente te va a llevar al desgaste. Otra de las formas que debes de tener en cuenta para empezar a decir que no es que no te vas a cerrar a todo. Simplemente vas a decir que no a aquellas cosas que a ti te afecten, que a ti no te plazcan, que no quieras y que no estén dentro de tus posibilidades. Obviamente, si tú quieres ayudar, está en tus posibilidades, puedes, entonces hazlo, pero ya lo haces desde la conciencia. Ya no lo haces porque, es que siempre tengo que decir que sí. No, al contrario. A mí muchos años me costó bastante trabajo decir que no. Y siempre decía que sí. No quería, terminaba diciendo que sí y luego ya no sabía ni qué hacer con esa situación. No sabía ni en lo que me había metido. Y yo creo que tú en algún momento también lo pudiste haber sentido. Y es algo que debemos de trabajar mucho dentro de esta sociedad, porque siempre queremos estar complaciendo a los demás.
Pero también se trata de complacernos a nosotros. Si tú no eres capaz de decir que no a algo que te están pidiendo, entonces no eres capaz de respetarte a ti mismo, de establecer un límite contigo, incluso de ponerte límites a ti mismo, decir no quiero comer de más. Si no eres capaz de hacerlo con alguien que te está pidiendo, pues menos capaz vas a ser de hacerlo cuando tú te pidas algo. Entonces, creo que esto es muy importante, en que empecemos a ver que el decir que no también es valorarte a ti mismo, es amarte, es darte voz y voto, a tomar tus propias decisiones, a formar parte de tu propia vida, porque si no estás viviendo de la forma en que las demás personas quieren. Y yo creo que lo importante aquí es empezar a ver por nosotros, amarnos a nosotros y ahora sí ver en qué puedo ayudar desde la conciencia. Vamos a poner un ejemplo. Vienen y me piden ayuda económicamente. Y yo sé que esa persona se lo está malgastando en alcohol. Viene una persona y me dice, oye, necesito que me prestes 3,000 pesos. Somos muy cercanos, esta persona y yo. Pero yo sé que ha estado malgastando mucho su dinero en alcohol. Entonces me dice, vamos, préstame 3,000 pesos, por favor. Va a ser la fiesta de mi niña. Van a ser sus 6 años. Préstame 3,000 y luego te los repongo. Tengo de dos. Y hay que pensar de qué manera le voy a ayudar más. Va, te doy los 3,000 pesos. No me afecta. No tengo problema con esos 3,000 pesos. Te los doy, toma. Va, se gasta 1,000 en la fiesta de su hija, porque era una fiesta muy importante. Aparte estaban pasando por un divorcio. Entonces emocionalmente le va a ayudar esa fiesta a su niña. Se gasta 1,000 pesos. Y 2,000 pesos se los va y se los gasta en alcohol. Y por alguna razón yo veo en su Instagram que sube que anduvo en una fiesta gastando dinero. Y yo me enojo. Ay, ¿cómo es posible? Me dijo que era para su niña, yo le presté, fui buena onda y mira con lo que me sale. Y empiezo a culpar a la otra persona. Ay, es que ¿por qué me hace eso? Me dijo mentiras. Y al final, si reflexionamos, yo ya sabía cómo era. Era muy probable que pasara eso. Pero yo aún así se lo quise prestar. Entonces no la puedo culpar. Puedo culparme a mí mismo. ¿Para qué hice eso? Pero no puedo culpar a la otra persona. El otro camino es, siempre que estés en una disyuntiva en si haces o no algo, aceptas una petición u otra, tienes que ser muy inteligente y hacer esta pregunta. Y quisiera que la anotaras en tu cuaderno, en tu diario, que hagas un recordatorio, porque es muy importante. ¿Qué es lo que necesita esta persona realmente? Si yo me hiciera esta pregunta con la misma persona que te acabo de contar, que me dio los 3,000 pesos, yo sé que esa persona necesita ese dinero, sí, pero también necesita un límite de una manera amorosa. Necesita aprender una lección de manera amorosa. Y yo de esta manera amorosa que he identificado, que he visto su necesidad, que no, ojo, no es el dinero, sino es hacerse responsable y dejar de gastar tanto en alcohol. Entonces mi respuesta va a ser, discúlpame, pero no te puedo prestar ese dinero. De hecho vi que estuviste saliendo de fiesta las últimas semanas y creo que lo más importante para ti es que no te preste este dinero. Discúlpame, me duele mucho, pero no puedo. Si quieres, llevo el pastel y le hacemos un pastelito a tu niña. ¿Qué dices? Estás ayudando desde otro punto, desde otra manera a esta persona. No le estás
resolviendo su necesidad de 3,000 pesos, pero le estás llevando también a que se haga responsable, a que se haga consciente de la situación y de lo que realmente necesita, que es aprender también a ponerse un límite a sí mismo. Otro ejemplo, un niño en esta semana en mi escuela, bueno, en una de las escuelas, se saltó la barda a la escuela de un lado y los vigilantes de mi escuela estuvieron ahí regresándolo al plantel y el niño empieza a ponerse medio agresivo. Tiene un contexto familiar muy complicado, pero muy complicado, donde los papás están peloteándose la custodia de él. Y entendemos que, o yo entiendo, que lo que él necesita es mucho acompañamiento, mucho entendimiento, mucha comprensión, mucho amor. Pero también su familia y él necesitan consecuencias, porque ya ha hecho algunas cosas anteriores en la escuela que le han meritado suspensión. Pero en este creo en ti, quiero acompañarte, te voy a brindar una educación, te va suspendido las anteriores veces y esa es tu consecuencia, ¿no? Aparte de un trabajo reflexivo. Vemos que a lo largo de la situación no ha cambiado y se detona esta problemática durante la semana. Los papás al mismo tiempo no se hacen responsables de cuando hay algún suceso como este. Tenemos de dos, o lo damos suspendido 5 días y un trabajo reflexivo y aparte acompañamiento por parte de nosotros. Se firman acuerdos con los papás que debe tomar terapia, debe ir al psiquiatra porque también tiene una condición, tiene TDA, pero un TDA grave o bueno alto, donde necesita pues ya un seguimiento psiquiátrico. Lamentablemente hay de dos, o se va suspendido o le aplicamos una baja, donde la baja o separación de la escuela es para que los papás tengan esta responsabilidad y vean que realmente existen consecuencias y que él también necesita una consecuencia para hacerse responsable. Tiene 17 años este alumno, entonces tampoco es un niño. Y con esto me gustaría ir cerrando a manera de ejemplo cómo cuando estableces un límite con amor, lo estableces porque la otra persona lo necesita, no te pesa decir que no. Pero si te das cuenta es todo un trabajo reflexivo que tú tienes que hacer cuando estás ante una decisión que debes de tomar entre un sí o una petición que te hace. Y la mejor forma para empezar a decir que no es identificar tus propias necesidades primero, ver tus posibilidades, y te puse el ejemplo económico, pero puede ser en cualquier tipo de petición, no necesariamente económico. Y también que tomes en cuenta qué es lo que necesita la otra persona realmente. Haciendo estas valoraciones te vas a despejar de la culpa, y si es porque simplemente no quieres, también te despejas de la culpa porque te estás dando un valor a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas. Yo no quiero salir de fiesta. Yo no quiero prestar ese dinero. Yo no quiero formar parte de esa actividad. Yo no quiero ayudarte con eso. Pero cuando tú te das un valor a ti porque tú te amas, tú te conoces, no pesa. Al contrario, te libera, lo sientes bien, te empodera, porque estás dando voz y voto a tu propia vida. No tienes por qué estar soportando algo que te va a drenar en algún momento. Entonces, aquí dejamos el video de hoy. Espero que te sirvan estas herramientas para poder decir que no en tu vida, lo implementes, porque mientras más decimos que no a cosas que no queremos, mejor nos sentimos, en mayor bienestar, y no por el otro, por nosotros. Y obvio vas a ayudar a los demás cuando lo necesiten, pero también se vale
decir que no en el momento adecuado y desde la conciencia, ya no desde la culpa, sino desde el amor, desde la conciencia y desde la reflexión.